En esta oportunidad, las charlas van a girar en torno a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS en innovación, emprendedurismo y nuevas competencias para los trabajos del futuro también y la pospandemia. Vamos a contar con más de 23 paneles y con más de 40 profesores extranjeros que van a estar dando diferentes temáticas en las distintas charlas. Bueno, profesores de universidades de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, de España, de México. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan desde Colombia y desde México, tanto María Teresa Lozano como Omar Blanco. Y bueno, hoy lo que voy a hacer es presentar a lo que son las directoras de carrera. Bueno, contamos con la presencia de la directora de Contador Público, de la magíster Ana María Robles, y también de la directora de carrera de la licenciatura en Administración, en Marketing y en Recursos Humanos, la magíster Alejandra Garbino. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Robles. Ella va a presentar a los disertantes del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias María Teresa y Omar por acompañarnos. Para nosotros es un placer realmente compartir con docentes de otras universidades, de otros países, distintas experiencias, en este caso hablando de modelo de competencias para el trabajo remoto. Así que bueno, les agradezco mucho la participación y obviamente que siempre son invitados para participar en cada una de nuestras semanas internacionales todos los años. Bueno, los presento. María Teresa Lozano Soto, ella es de la Universidad de Anahuac Mayab, arquitecta y docente, es doctora en Ciencias de la Educación y en Arquitectura, y actualmente se encuentra desarrollando actividades como docente en materias de tendencias estéticas en el interiorismo, teorías de la arquitectura, historia de la arquitectura y urbanismo en la Universidad de Anahuac Mayab, entre otras. Y Omar Blanco Puello de Unicolombo, que es contador público y tecnólogo en costos y auditoría, especialista en gerencia tributaria, con formación en educación y docencia universitaria, con altas cualidades y capacidades para desempeñarse dentro de estas áreas. Actualmente trabaja en la implementación de sistemas contables en el sector privado. Es docente universitario del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Colombo Internacional. Bueno, les agradezco nuevamente. Vayan a dar ellos la disertación, aproximadamente unos 20 minutos cada uno, y cuando finalicen las presentaciones de ambos, vamos a estar abriendo a la posibilidad de preguntas que las pueden hacer vía chat y los docentes nos van a estar respondiendo. Bueno, María Teresa, si sos tan amable, podrías comenzar vos con tu presentación. Enseguida, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vengo de parte de la Universidad de Anahuac Mayab, como ya hizo Ana el favor de presentarme. Doy clases también de liderazgo y de emprendimiento. Esa es la razón por la que me encuentro aquí, porque también forma parte de mi perfil actual y de lo que imparto a mis alumnos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los retos y oportunidades del trabajo remoto. Y una de las cosas importantes aquí ha sido el cambio de paradigma. Dentro de todo lo que ha ocurrido, el trabajo remoto ya se venía dando, eso es algo que tenemos todos que tener muy claro, no es algo que sea nuevo completamente. El trabajo remoto ya se daba de una u otra manera, pero no con la intensidad que se empezó a dar a raíz de la pandemia. ¿Okay? Se han provocado grandes cambios en el modelo laboral con el distanciamiento social, eso todos lo sabemos. Y bueno, aquí tenemos una cita de Guillermo Paredes Morales, donde, como pueden ver, tenemos una cita de Guillermo Paredes Morales, donde habla de precisamente de que este cambio de paradigma ha llegado para quedarse. Yo sí soy de las que creo que no es que vayamos a quedarnos así, sino que ya va a ser una parte incluyente. No cuando regresemos va a dejar de haber trabajo remoto. Yo creo que esto es algo que va a continuar. Va a ser un modelo más con el que vamos a continuar. Y bueno, el trabajo remoto es más cómodo para unos, menos cómodo para otros. Esta imagen maravillosa que encontré en internet muestra lo que ocurre con muchos padres que tienen a sus hijos en casa
y por cuestiones de pandemia se han visto obligados a trabajar en casa. De allí que hayamos desarrollado inclusive una cierta empatía o modelos en los cuales tratamos de compaginar una cosa con otra. Ya no es malo, bueno, por lo menos por este lado del charco y del planeta, ya no es malo decir, tengo cuidando a mi nieta o está acá mi sobrino. Ya todos comprendemos que en un momento dado tal vez haya un poco de ruido, que va a sonar un perro, que va a pasar un vendedor, como ahorita escuchamos maravillosamente. Forma parte de lo que tenemos que hacer mientras estamos trabajando porque estamos en una situación distinta. Ha habido personas para quienes esto ha enriquecido la vida familiar y tengo compañeros de trabajo, porque bueno, ahorita todos los docentes estamos impartiendo clases presenciales en línea, muchos de nosotros, o en modalidad híbrida, y tengo compañeros que tienen hijos chicos que dicen que ellos preferirían quedarse con esta modalidad. Con todo y esto que vemos en la imagen, que puede parecer un problema, han logrado desarrollar distintas formas de hacerlo que hacen que ya no sea tan problemático y dicen, bueno, a mí me encanta porque tengo más tiempo para estar con mi familia, porque puedo atender a mis hijos. Existen también otras personas cuyos ambientes no están lo suficientemente preparados. Entonces tenemos ambas versiones en ambas partes. Las nuevas tecnologías han mejorado los flujos de trabajo. Aquí tenemos esta cita, encontré un trabajo maravilloso que desarrolló un grupo de investigadores de la UPAE y que acaban de publicar ahorita en 2021, y de allí salen muchas de las gráficas y citas de este trabajo. Es una encuesta que se realizó con alrededor de 2,000 personas que estuvieron haciendo trabajo remoto de distintas profesiones aquí en México, y de allí sacaron los resultados. Entonces, bueno, aquí hablamos de que ya hay distintas formas de hacer el trabajo, no solo es por medio de las tecnologías, sino también tenemos distintos dispositivos. El celular es otra forma de hacer teletrabajo, las tablets, las computadoras, tanto las fijas como las personales, las que se pueden mover de un lado a otro, las móviles. Todo esto ha agilizado y ha cambiado la forma de trabajar. ¿Qué pasa en cuanto a América Latina? Porque bueno, una cosa es la visión europea o la visión norteamericana y otra cosa es la visión latinoamericana. Aquí tenemos algunas cifras de la Organización de las Naciones Unidas, donde nos hablan de que fue una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia. Aquí no estaba tan difundido como en otras partes del mundo, y esto permitió que en algunas actividades y algunos sectores pudieran continuar. Hubo, y lo sabemos, muchos que perdieron su trabajo porque no pudieron continuar. El sector educativo, sobre todo en el caso de las universidades particulares, como algunas de las nuestras, fue uno de los menos castigados. La mayoría de las universidades particulares brincamos a este modelo, pero en el caso de México, por lo menos la mayoría de las universidades del Estado y de los colegios del Estado cerraron puertas por lo menos durante 6 meses, en lo que lograron organizarse para poder hacer algo más, ¿no? Hubo empresas que nunca cerraron. Mi esposo tiene una pequeña empresa, él jamás cerró, se ajustó a todas las condicionantes que le pusieron, porque por el modelo de empresa que él tiene le era imposible trabajar cerrado. Sin embargo, está a punto de abrir una página web, porque a fin de cuentas, esta opción de poder tener esta otra captación de clientes ha sido algo que él terminó desarrollando en vista a cómo se han ido desenvolviendo las cosas, por lo menos por aquí. Las estimaciones internacionales preliminares de la Organización Internacional del Trabajo decía que para el segundo trimestre del 2020 unos 23 millones de personas teletrabajaron en la América Latina. Datos más recientes no los tiene la página de la Organización de las Naciones Unidas, fue lo más reciente que pude encontrar. Esto representa entre el 20 y el 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esta cifra era inferior al 3%. Y esta es una gráfica de la CEPAL, en donde se ve un poquito de lo que es la posibilidad de teletrabajar en América Latina en distintos países, un estimado, y de lo que hablan ellos como una canasta básica de las tecnologías. Esta canasta básica incluye desde luego el tener un internet y tener algún medio electrónico por medio del cual trabajar. Tener un plan de conexión
Si no puedes tener eso, pues definitivamente no te puedes incorporar de ninguna manera al teletrabajo. Déjenme ver, estoy un poco perdida con las diapositivas ahorita. Discúlpenme. Aquí estamos. Las 7. Una disculpa, aquí estamos. ¿Qué pasa en México? Bueno, como comenté, todas estas cifras son de este estudio de la UPAEP. Previo a la pandemia se estimaba que el 34% había trabajadores en México que trabajaban de manera remota en tiempo completo y 10% algunos días a la semana. Y durante la etapa de confinamiento se estima que 68% de los mexicanos tenían esquemas de home office. Esto es de Hernández, también del 2020. Y bueno, yo trabajaba, es el caso personal como profesora, de manera remota parte del tiempo, aún antes de la pandemia, porque imparto cursos en línea desde 2014. Entonces, eso hacía que yo ya trabajara de manera remota. Aquí tenemos algunos datos estadísticos que no son de toda la población de México, sino de este estudio que hizo el UPAEP, en el que entrevistó, como dijimos, a 2,000 profesionales de distintas carreras que siguieron trabajando de manera remota durante la pandemia. Tenemos algunos datos con respecto al Internet, al número de familiares que tenían, al espacio de trabajo donde se desenvolvieron, etc. Igual las condiciones de trabajo. Esta conectividad, que es muy importante, por lo menos en México seguimos teniendo problemas de conectividad. Muchos de nosotros hemos invertido en un buen plan de conectividad, sobre todo cuando nuestro trabajo depende de ello, hacemos un esfuerzo y hacemos un pago en un plan que supuestamente tiene muchos megas, y aún así, de repente, se nos acaba la conectividad, se nos apaga el micrófono, nos sacan. ¿Y esto por qué es? Pues porque en realidad existe una determinada capacidad, por lo menos en México, en la fibra óptica, y hay ocasiones en que hay mucho tráfico. Y entonces, a pesar de que tengas un plan súper padre, como decimos en México, de repente te quedas sin conectividad. Entonces, aquí tenemos algunas de las cuestiones también de estadísticas que se dieron con estas 2,000 personas, que el estudio sostiene que es una proporción significativa en base a una serie de comparativos que hicieron con las estadísticas nacionales. Ahora un poquito de lo que se trata este panel. ¿Cuáles son las competencias que debe de tener o desarrollar una persona para el trabajo remoto? Necesitamos tener competencias digitales, manejo de las tecnologías. Necesitamos además, y esto es algo importantísimo, saber administrar nuestro tiempo. La cuestión de administración del tiempo se vuelve un factor muy importante porque muchas personas no logran a veces lo que ocurre es que trabajas de más. Una servidora se levantó hoy a las 3 de la mañana porque andaba yo con el nervio tremendo de la diferencia de horario y de que había que presentar y demás. Y entonces terminas, si hicieras un conteo de las horas, terminas trabajando más. No administras correctamente tu tiempo. Capacidad de aprender a aprender. El autoaprendizaje y la actualización constante son necesarias. Pensamiento crítico, capacidad de análisis, resolución de problemas dentro de lo posible por medio de uno mismo. Inteligencia emocional para poder tratar a través de la cámara con las otras personas con las que trabajas. Resiliencia, adaptabilidad, perseverancia y creatividad. Flexibilidad y adaptación a esta nueva realidad y buscar maneras para encontrar soluciones y mejorar tus procesos. Esto es un poquito de lo que ocurre con la cuestión de las famosas oficinas virtuales, ¿okay? Que ha sido algo hacia lo que han migrado muchas empresas. Una cosa es el coworking, que es cuando se renta un espacio, y otra cosa es la oficina virtual, donde en realidad la gente de la empresa trabaja no necesariamente en su casa, sino puede ser donde sea. Y aquí tenemos algunas estadísticas con respecto a las empresas que han hecho el teletrabajo y a qué consideran. Hay empresas para las cuales ha sido una experiencia excelente, hay empresas que prefieren regresar al modo tradicional o que nunca lo abandonaron, como en el caso de la empresa de mi esposo. En el caso del coworking, esto también empezaba desde antes de la pandemia y ha florecido durante la pandemia. Son espacios en los cuales se renta un espacio de trabajo
Y podemos tener en un colectivo de coworking a gente de muchísimos tipos, muchísimas carreras, muchísimas tendencias. Normalmente lo que tienen rentado es el escritorio, que les da el internet, les da una línea telefónica, y pueden también rentar servicios adicionales e inclusive apartar o separar una sala de juntas y una serie de cosas que les permitan atender dignamente a sus clientes con un costo mucho más bajo. Cuando hablamos de oficina virtual tenemos muchas opciones porque existen empresas que rentan estos espacios de coworking o que los han rentado ahorita a raíz de la pandemia. Por lo menos en México esto se ha potencializado para poder bajar los costos de operación de la renta de espacios de las empresas y inclusive ha habido empresas que han convertido sus espacios en espacios de coworking que rentan para tener un ingreso adicional. Y aquí se brinda la dirección fiscal, se pueden brindar, dependiendo de las tarifas y de los paquetes que la gente compre, la posibilidad inclusive de gente que conteste las llamadas, que administre correos, que pueda recibir y enviar paquetes. Y sin embargo, estas empresas que en realidad sus empleados trabajan en casa o inclusive en otras partes, de cuando en cuando tienen estos espacios de reunión en este mismo espacio que rentan para poder tener esta cohesión, llegar a tomar decisiones y que no todo sea totalmente virtual. Existen muchas maneras de manejar la oficina virtual, tantas como formas de trabajar en una empresa. ¿Cuáles son los criterios de trabajo que florecen en una oficina virtual? El manejo de metas claras es importantísimo para el correcto desarrollo de proyectos. Cada colaborador tiene que saber exactamente qué se espera de él y qué debe desarrollar, inclusive con tiempos todavía mejor. El manejo de colaboración remota, donde haya una comunicación y un acompañamiento, aunque sea asíncrono. Y estrategias para la generación de confianza. Es una de las cosas muy importantes que nos ha dado esta pandemia. Es muy necesario que los líderes tengan esta confianza en quien va a hacer el trabajo. Por lo menos de este lado, como vuelvo a repetir, aquí arriba en Yucatán, estamos haciendo mucho de esto. Yo estuve, ahorita durante la pandemia me ha tocado trabajar generando materias nuevas en equipo con gente que de hecho nunca he conocido presencialmente. Y esta cuestión de la confianza es vital. Y el tener también la comunicación asíncrona, además de las juntas, para poder ir manejando el material, ir comparando. En el caso nuestro usamos mucho WhatsApp para poder tener esta comunicación asíncrona, además de los correos, porque el WhatsApp es una cuestión intermedia donde tú necesitas algo, mandas el mensaje y no te lo contestan inmediatamente, pero es más fácil que vean el WhatsApp a que vean su correo. Entonces es más fácil que te contesten estos pequeños detalles, ¿no? Y el poder sentir a tu jefe y poder consultar con él en estos momentos es esta parte del acompañamiento remoto. El reconocimiento es vital. La retroalimentación positiva es importante para mantener la motivación de los integrantes de un equipo. Es algo que mi universidad ha logrado manejar maravillosamente. Se han multiplicado los reconocimientos virtuales y el hecho de echarnos muchas porras, lo cual ha logrado mantener la moral en alto. La innovación continua, capacitación constante, nuevos modelos de colaboración, la gestión del tiempo nuevamente, ya lo vimos desde el punto de vista de quien trabaja y ahora desde el punto de vista del equipo y de quien dirige el equipo. Orientación a objetivos con miras al aumento de la productividad con flexibilidad. ¿A qué nos referimos? No necesariamente se debe de esperar del trabajador, sobre todo del que trabaja en casa, que trabaje las mismas horas exactamente en el mismo horario, excepto cuando, por ejemplo, estás impartiendo una clase, teniendo una junta, una conferencia. Más importante es que se cumplan los objetivos y que el trabajador tenga esta flexibilidad. Yo tengo compañeros que están cuidando a personas mayores en sus casas, ahorita en casos de pandemia, otros como yo que cuidamos nietos o ven hijos. Necesitamos esta flexibilidad para poder resolver. Y debemos de tener protocolos para asuntos urgentes, establecidos para la resolución de problemas y manejo de medidas de emergencia. En el caso de mi universidad, además de tener una serie de protocolos escritos, tenemos un chat de WhatsApp de ayuda en el cual hay gente conectada y también hay bots con los cuales tú puedes ir dejando lo que necesitas. Se me cayó la plataforma, tengo este problema, mi examen no sale.
para todo esto. Entonces, en lo que logras contactar con tu jefe o más directamente que tu jefe que triangule, tenemos esta posibilidad. Ya casi acabo, no se preocupen, estoy consciente de mi tiempo. Nuevas maneras de colaborar. Bueno, la pandemia ha sido una época de retos y aprendizaje que nos ha permitido crecer con ayuda de las tecnologías. Es muy importante tener esta orientación positiva para poder sacar esto adelante. Y reconocer también, no solo que nos reconozca el jefe, sino reconocernos nosotros mismos. Hemos crecido, forzados tal vez por esta situación, hemos aprendido y hemos logrado sacar adelante en más de año y medio de esta situación. Y tenemos que tener también la vista en la riqueza de todo lo que nos ha permitido esto, ¿no? Gracias a esto, por ejemplo, una servidora se encuentra aquí. Si a mí me hubieran dicho hace un par de años, mira, hay un simposio en Argentina, pues qué hermoso, pero si la universidad no me lo paga, yo no voy a poder ir. O sea, sobre todo con la premura, a mí me avisaron de esto hace 2 semanas. Entonces, preparar un viaje, preparar todo esto 2 semanas, y en cambio ahorita, dentro de un rato voy a dar clase y en la tarde voy a entrar a otro panel, es un poco más fácil porque tenemos las tecnologías. Creo que es muy importante que nos centremos en el crecimiento, en las oportunidades y en lo positivo. Definitivamente ha habido muchos problemas, todos los tenemos, todos hemos tenido pérdidas, problemas y situaciones, pero es medular el enfoque positivo, el ver hacia adelante, el ver todo lo que hemos crecido y todo lo nuevo que podemos hacer gracias al trabajo remoto. Aquí tenemos un poquito de las referencias con las cuales trabajé. Este es el estudio al que me refería de la UPAEP, que es de México, y un poquito más. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Teresa. Muy interesante lo que has compartido con nosotros. Por allí nos queda de muchas competencias que has planteado que son necesarias, como resiliencia, creatividad. Hemos tenido que adaptarnos y flexibilizar en muchas ocasiones por esta nueva situación. Y me pareció también muy interesante tu planteo de, además del acompañamiento, el reconocimiento que es necesario, la gestión del tiempo es fundamental, porque creo que más de uno hemos tenido problemas con eso en este entorno de la virtualidad, que no hemos sabido gerenciar y gestionar correctamente el tiempo, y por allí hemos trabajado mucho más de lo que normalmente en otro entorno no lo hacíamos. Así que bueno, muchísimas gracias, María Teresa, muy buena tu presentación. Omar, ahora sí te escuchamos a vos. Hola, buenos días para todos. Perdón. Los asistentes, bueno, complacido, gracias también por la invitación que nos hicieron para poder estar acá acompañándolos, participando y bueno, disfrutar de este espacio académico que es muy importante, ¿no? Como decía la doctora María Teresa, las tecnologías pues hoy nos permiten esto. Ella decía, pues, viajar a Argentina nos resultaría muy costoso, pero bueno, gracias, bueno, digamos a Dios también, porque a pesar de la pandemia tenemos salud, ¿no? Nosotros y nuestra familia, a pesar de todo, y bueno, podemos estar acá acompañando. Bien, bueno, voy a compartir mi pantalla aquí. Un momentico. Bueno, entonces, este es... bueno, ya mi presentación la dijeron, ¿no? Mi nombre es Omar Blanco Puello, estoy en representación de la institución, de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, pues yo soy contador público, pues también con experiencias en asesoramiento de empresas en el sector comercial, aquí en Cartagena, y pues soy contador público, también tecnólogo en costos y auditoría, especialista en gerencia de impuestos, y también cursé estudios de maestría en educación. Pues esta es una vocación, me gusta mucho este oficio de enseñar y bueno, forjar los nuevos profesionales. Bien, entonces bueno, está el tema pues al que nos invitaron. Bueno, y bueno, yo voy a basar entonces mi exposición en esto que se llama el trabajo remoto, que pues acá en Colombia está
reglamentado bajo esta ley, la ley 1221 de 2008, y que a través de ella entonces pues se promueve y se regula el teletrabajo, así como dice en la diapositiva, como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, las TIC. Bueno, fíjense que entonces esta norma es 2008, y aquí como que se venía trabajando algo de esto, pues también buscando formas de que las personas no dependieran exactamente pues de trabajar en unas oficinas, y que también de pronto personas que tuvieran habilidades profesionales pudieran también desempeñarse sin necesidad pues de estar en una oficina o en un sitio ahí encerrado trabajando, sino pues que también lo pudieran hacer desde otros lugares, como en el ejemplo pues de nuestros hogares, de las casas donde tenemos, de nuestra residencia. Bueno, fíjense entonces que todo esto también de alguna manera pues ya veníamos, parece que se hubiera presentido, ¿no? A lo que íbamos a llegar ahora. Esto, bueno, se fue dando pues de manera oportuna en ese tiempo, pues sin pensar pues que, como ya decíamos, pues íbamos a tener que desempeñarnos en nuestras casas o convertir nuestras casas en oficinas o en salones de clases, en aulas de clase, pues para poder nosotros también entonces desempeñar nuestras labores. Entonces, el teletrabajo pues se define en esta ley pues como esta forma de desempeñar actividades, actividades remuneradas, ¿no? Para la prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, bueno, ya sabemos cómo esto está funcionando, ¿no? Pues desde las casas y desde otros lugares, nosotros hoy día con la ayuda de las tecnologías podemos desempeñar nuestras labores. Inicialmente, al inicio de la pandemia, pues nos tocó desde nuestras casas. Pues esto fue algo sorpresivo, no estábamos preparados. Pues acá en Cartagena, desde donde yo estoy, donde resido, entonces hubo un caos. Cartagena es una empresa, una ciudad que pues depende mucho del turismo. En el centro histórico de Cartagena, pues muchas empresas tuvieron que cerrar sus establecimientos comerciales, porque esto nos tomó así de sorpresa. Las universidades, como ya lo decía la doctora María Teresa, tuvimos que cerrar mientras nos adaptábamos. Y bueno, con el paso del tiempo hubo necesidad de reinventarse, de reponernos a todas estas consecuencias económicas que trajo la pandemia. Bueno, no tengo acá estadísticas para mostrarles como la doctora María Teresa, pero sí les cuento que fue algo caótico. Pero bueno, gracias a Dios, por la ayuda de Dios y también de todo esto que fuimos aprendiendo, muchos comerciantes pudieron reponerse de esto y bueno, tuvieron que recurrir a las TIC, ¿cierto? Como una herramienta pues para poder desarrollar sus actividades económicas y entonces también económicamente ellos reponerse, también de alguna manera pues la generación de empleo. Y bueno, ya conocemos que también muchas personas, muchos comerciantes han venido utilizando las plataformas de las telecomunicaciones para también entonces ofrecer sus servicios, restaurantes, hoteles, ¿sí? Entonces, esto también nos indica pues que para poder entonces trabajar sobre esto, sobre estas plataformas y ofrecer nuestros servicios, inclusive nuestros servicios profesionales, ¿no? Debemos tener como que esas competencias que nos permitan de alguna forma pues llegar a los clientes y nosotros también desarrollarnos, poder continuar con nuestras actividades profesionales, nuestras actividades comerciales, nuestras actividades laborales.
Esta ley entonces también aquí nos trae pues unas formas nos describe una forma de poder desarrollar el teletrabajo, ¿cierto? Y nos habla justamente del trabajo autónomo. Y entonces, pues son aquellos, dicen que utilizan su propio domicilio en un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. En este caso, pues, nuestro, hay otros, pues, que, bueno, también deben ser profesionales, ¿no? Porque también, de pronto, para desarrollar una actividad profesional no tengo a veces que necesitar haber hecho cursos universitarios, ¿no? También, digamos que desde el punto de vista comercial, profesional es toda la persona, pues, que se dedica a desarrollar una actividad y que de ella devenga, pues, sus ingresos. Y, pues, que tiene amplio conocimiento de eso. Bueno, entonces, de ese negocio. Entonces, para poder entonces desarrollar todas esas actividades, pues necesitamos tener competencia, necesitamos tener, formarnos, tener conocimientos. Listo. Entonces, nos dice también que esta actividad se puede desarrollar desde una pequeña oficina. Nosotros, pues, a mí me tocó adaptar pues mi habitación, mi dormitorio también aquí como una pequeña oficina para poder trabajar, desarrollar mis clases, ¿cierto? Porque es un sitio, un lugar donde tengo más concentración, es decir, del silencio, de la bulla que pues, puede uno tener en el entorno. Bien, entonces, en este tipo, dice, pues están las empresas y personas que trabajan siempre, las personas que trabajan fuera de la empresa y que acuden a otras oficinas de manera habitual. Nos hablan también de una forma móvil, ¿sí? También puede ser una forma que utilizan los teletrabajadores. Entonces dicen que no tienen exactamente un lugar donde estar, o sea, ellos pueden realizar su trabajo desde su casa, desde un centro comercial, pueden arrendar otra oficina, un lugar, ¿sí? Entonces ya de todas esas formas también se pueden, ya no es necesario, digamos, estar atado a un sitio, ¿no? Desde el sitio en que usted se encuentre, usted puede estar entonces, usted reside aquí en Cartagena, se va a San Andrés, a Bogotá, y está de pronto disfrutando de otras cosas que no son laborales exactamente, pero usted entonces destinará desde aquel lugar donde se encuentra, pues destinará pues el tiempo y las herramientas y las prioridades pues para poder desarrollar ese trabajo, lógicamente apoyados en la tecnología. Ya decíamos también pues que no necesariamente desde el computador, ya pues hoy podemos dictar una clase desde el móvil, desde el celular móvil. Los mismos estudiantes vemos que ellos también utilizan estos dispositivos móviles, ¿cierto? Para conectarse a sus clases y pues todo esto nos da una versatilidad para poder desarrollar nuestras actividades laborales. Y nos hablan entonces también de unos tipos de trabajos suplementarios, ¿cierto? Y en donde nos dicen, bueno, que de pronto la persona puede desarrollar sus trabajos, sus actividades, algunas veces dentro de su casa, o sea, puede trabajar con una empresa y puede trabajar de pronto hasta con otra, ¿no? También haciendo inclusive una combinación de estos modos, desde su casa y desde la oficina. Inclusive, ya como ya dije, también puede tener entonces hasta oportunidades de laborar, de trabajar en varias entidades para, pues, devengar su sustento. Bueno, entonces las características del teletrabajo entonces serían, bueno, una supervisión indirecta, ¿no? Esto ya decíamos, el autocontrol nos indica eso y nosotros seríamos pues adecuar nuestros tiempos para poder desempeñar nuestras labores. Pues los resultados que vamos a obtener, pues, mejor dicho, este teletrabajo, pues, no nos van a estar supervisando, pero sí vamos a tener que estar mostrando unos resultados concretos. Y es por ahí entonces donde medirá nuestro desempeño, ¿cierto? También nos dicen pues que aquí me perdonan, bueno, me perdonan aquí, se realiza con un equipo de trabajo que se encuentra en lugares diferentes a donde estamos, ¿cierto?
entonces nosotros estamos desde nuestra casa desarrollando nuestro trabajo, pero entonces hay otras personas que están en diferentes lugares y que se van están esperando pues los resultados de nuestro trabajo, pues para poder entonces también ellos y la misma entidad, pues poder entonces desarrollar sus actividades. Ya decíamos, pues estas actividades de teletrabajo se desarrollan fuera de una oficina, no tiene que estar necesariamente en una oficina, y se realizan mediante el uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Bueno, y entonces estas serían como que las competencias claves para un teletrabajador, ¿no? Entonces, que vamos a ver más adelante son las mismas que pues yo considero pues deben tener las personas que vamos a estar desarrollando este tipo de trabajo. Entonces, la autorregulación, la orientación a resultados, las habilidades de comunicaciones y destreza en el manejo de las herramientas tecnológicas, independencia y la creatividad y la innovación. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la autorregulación, pues ya también decía mi antecesora, pues la doctora María Teresa, el tiempo es algo, el tiempo es oro y debemos pues saber administrarlo. Esto es algo pues que también nosotros como docentes, pues yo me desempeño hoy día más como docente, entonces nos ha tocado pues autorregular el tiempo, mirar entonces cómo es que vamos a nosotros a dedicar el tiempo y a diferenciar. Miren algo esto también tan curioso, ¿cierto? Poder diferenciar el tiempo laboral del tiempo que le dedicamos a nuestras familias, el tiempo que podemos dedicar también nosotros a nuestras pausas activas. Y esto era algo que nosotros no teníamos en cuenta cuando y de pronto todavía ahora también es el momento y a veces no le prestamos atención al tiempo, ¿cierto? Porque decíamos nosotros, bueno, esto de trabajo en casa, de trabajo en casa, miércoles, esto es bastante agotador. ¿Por qué? Porque nos levantamos desde muy temprano, pues desayunamos, nos sentamos allí y nos paramos a almorzar y otra vez nos sentamos en el sitio de trabajo y entonces ahí vamos, ¿cierto? Desde las empresas, desde las universidades, desde las oficinas de seguridad en el trabajo. Entonces, bueno, han hecho también un trabajo muy interesantes. Pues de pronto nos llamaban acá a las oficinas y nos decían, mire, profesor Omar, usted tiene que distribuir su tiempo, porque si no se va a agotar, se va a deprimir ahí usted en ese encerramiento, nada más trabajando. Entonces usted tiene que distribuir su tiempo para el trabajo, lógicamente, el tiempo y sabiendo uno que uno va a cumplir con los compromisos que le han asignado, pero también entonces fíjese que usted tiene una familia que atender, entonces usted se dedica únicamente al trabajo. Entonces, bueno, eso se le va a volver un caos allá. Ahora, también tenga en cuenta que si pasa mucho tiempo sentado, entonces también tiene que buscar unas formas cómodas de trabajo, todo eso, para entonces poder uno rendir con los tiempos y poder entonces distribuir todas estas cargas emocionales, laborales, ¿cierto? Y pues el tiempo que le dedica uno a la familia también, para que todo esto no se vaya a ver afectado, aunque dice uno, bueno, bueno, estamos aquí trabajando desde el hogar, desde la familia, y aparentemente tendría uno que ir en contacto con los hijos, con las esposas y todo eso, pero resulta que muchas veces no es así. Todo depende de cómo uno encare el oficio. Entonces, esta autorregulación es un factor muy importante que debemos tener en cuenta, pues, para evitar esas fatigas, esos agotamientos, y también pues poder tener una armonía entre el trabajo y su vida personal, para poder lograr entonces los objetivos que se plantean desde nuestros labores, así como los objetivos que se plantean pues dentro de la empresa que nos contrata para poder nosotros desarrollar estos trabajos. Bueno, ya decíamos la orientación a resultados, esto de la autorregulación,
Entonces también nos lleva a plantear esta situación, ¿cierto? Debemos entonces concentrarnos en que, aunque estamos trabajando desde de nuestras casas, debemos tener un alto sentido de la responsabilidad para cumplir con los resultados que nos han encomendado, ¿cierto? Nos ponen unas tareas y tenemos que entregar unos resultados también dentro de unos tiempos, pero con la misma calidad como si lo estuviéramos haciendo de manera presencial, ¿cierto? Entonces, esto es como algo muy importante que debemos tener en cuenta nosotros como orientadores, pues en el caso, me ubico en el caso de los docentes, y también motivar a nuestros estudiantes a que deben hacerlo de esta manera. ¿Sí? De esta manera, que los resultados, aunque si bien estamos trabajando de una manera remota hoy día, pues de todas maneras es por tratando de cumplir pues con esos objetivos que nos hemos propuesto nosotros desde las universidades para formar esos profesionales con las mismas calidades como si lo estuviéramos haciendo en la presencialidad. Las habilidades de comunicación pues son muy importantes. Entonces estamos trabajando desde nuestras casas y necesitamos comunicarnos pues con otras personas que ya dijimos no están no están cercanos a nosotros, están en otras, de pronto dentro de sus mismas casas, de pronto están desarrollando también actividades en otras oficinas, como hoy se dice. Bueno, hoy tenemos esa situación, ¿no? De pronto no todos estamos aunque ya se han ido abriendo pues algunas posibilidades de que las empresas tengan empleados dentro de sus oficinas, pero no todos, por las mismas condiciones que todavía tenemos de la pandemia. Pero y eso entonces nos hace pues que tenemos que estar en constante comunicación con las personas, con otras personas, y bueno, de pronto no nos va a ser fácil que nos estén contestando el teléfono. Teníamos también en las universidades esas condiciones ahí, que los estudiantes pues estaban un poco desesperados, ellos andan desesperados siempre tratando de resolver sus cosas y a veces tratan de llamar por teléfono, pero entonces es que estamos ocupados, esto nos llenó la mesa de tantas cosas. Y entonces estamos ocupados. Entonces, bueno, una forma que también a través para estas situaciones de teletrabajo, de comunicarnos, entonces, bueno, a través de las redes y pues del internet, del correo electrónico, del WhatsApp, pues esta es una competencia, una habilidad pues que debemos tener, pues. Y para esto, entonces, esta que resalté aquí en verde, porque va dirigida más a los estudiantes, ¿no? Escribir en forma clara y concisa, pues lo que implica también a veces saber sintetizar la información, comprenderla y compartirla, ¿cierto? Para que otras personas también la puedan entender, ¿cierto? Entonces, todo esto son competencias muy importantes. El manejo de las TIC, bueno, ya hemos dicho, todas estas modalidades de trabajo, pues se van a basar en plataformas digitales que necesariamente tenemos que utilizar a través de estas herramientas del computador y en el computador o la tablet o el móvil, ¿cierto? El celular, y con ellas entonces el manejo de todas estas herramientas que ellas ofrecen, ¿cierto? Que ofrecen hoy diferentes casas tecnológicas para que nosotros podamos trabajar, bien sea en los trabajos de las profesiones, de las diferentes profesiones, o bien sea en nuestro desempeño como docentes. Hoy día hemos tenido que aprender muchas de estas plataformas. Hoy, pues acá en la universidad, en Unicolombo, pues estamos también, todos los días hay que aprender, estamos en eso y reinventándonos. Entonces también estamos reinventando acá nuestra actividad docente, en unos convenios con el Ministerio de Educación que le denominamos el plan Padrino, capacitando a nuestros docentes, capacitándonos en la utilización del manejo de nuevas herramientas, por diferentes, estamos acostumbrados a utilizar el PowerPoint o el Excel, ¿cierto? Entonces hay otra serie de herramientas tecnológicas que también nos permiten desarrollar la actividad docente pues para motivar a nuestros estudiantes. Omar, discúlpame, ¿te quedarían 2 minutos? Si puede ser como para irle dando un cierre.
Ok, cómo no. Y bueno, esta de la Gracias. independencia, bueno, gracias. La independencia, pues para tomar pues decisiones, resolver problemas, ¿no? Que tengamos que resolver, pero lo tendremos que hacer por acá, de pronto con el acompañamiento de un equipo, pero nosotros también, también tomar esas decisiones. La creatividad y la innovación, pues importantes, ¿no? Ya lo decíamos también, para poder entonces desarrollar de diferentes formas nuestro trabajo. Bueno, y quería comenzar de ahí, bueno, pues, porque ese es el paso de, digamos, estamos hablando de un diseño curricular, digamos, para el trabajo remoto, entonces, pues, esto, desde ahí sería el camino a partir para poder desarrollar las competencias que deseamos en nuestros estudiantes. Yo a partir de ahí, y decíamos que los docentes, entonces, pues, así nos hemos visto hoy, ¿no? Hemos tenido que aprender de las tecnologías, ¿ya? Y pues es así como nos vemos. Creo que los estudiantes también se ven de esta manera, así, ¿cierto? Ellos desde sus casas, con un profesor y interactuando con los demás compañeros, entonces a ellos también les ha tocado también adaptarse a estas nuevas situaciones. Y como estamos hablando de esas competencias, entonces en la universidad pues nos tocaría también en nuestros estudiantes potenciar esas habilidades. Y bueno, estas, ya así como manera de conclusión, en mi pensamiento, pues creo que estas serían las competencias que hay que desarrollar en nuestros estudiantes. Ya ellos saben mucho, creo que en esto de las habilidades y el manejo de las tecnologías, ellos nos llevan años luces, ¿no? Nos llevan mucha ventaja, pero hay otras, en otras que sí tenemos que potenciarlo, como la autorregulación, la orientación de los resultados, que bueno, sería un deber nuestro, un compromiso con nuestros estudiantes, poder entonces ayudarlos a que ellos puedan ir como estudiantes teniendo estas competencias para de pronto en un mañana ellos también puedan desarrollarse con calidad en este tipo de trabajo. Como ya decíamos, las tecnologías llegaron y bueno, ya estaban, de pronto no les estamos dando el uso que le estamos dando hoy, pero en adelante creo que vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. No creo que ya ellas llegaron y nos vamos a quedar con ellas porque pues nos han demostrado que a través de estas tecnologías podemos también hacer otro tipo de actividades que nos ayudan en nuestras labores. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero preguntas, inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Interesante también el planteo de competencias, algunas de común acuerdo con las que compartió María Teresa. Y obviamente importante esto de lo que comentabas un poquito al final, que esto vino seguramente para quedarse. Entonces lo importante es justamente aprender de lo que se fue dando y obviamente tener en cuenta todas estas habilidades y estas competencias que necesitamos para que esto funcione de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Bueno, gracias, María Teresa. Ahora sí, abrimos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. Tenemos abierta la posibilidad. ¿Puedo ir haciendo una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? No voy a escribir, voy a hablar yo. No, les quería preguntar a ambos si es que me pueden contar qué sucede en el país de ustedes desde el otro lugar. O sea, hemos hablado mucho qué le pasa a la gente desde su casa al momento de trabajar, qué le pasa a las organizaciones, cómo ven la tendencia, como una necesidad de tratar de volver a lo que sucedía anteriormente a la pandemia, o encuentran cierta flexibilidad en la organización para, digamos, estar abiertos a esta nueva modalidad de trabajo, ¿no? Porque creo que según la organización también es la manera en que se están comportando. Bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Bueno, desde el punto de vista de la educación, de las universidades, hemos vivido de pronto unas situaciones muy interesantes, no muy curiosas. Digamos, cuando iniciamos esto de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, dijimos, cerraron las universidades, muchas empresas cerraron. Luego vino entonces ese proceso de mirar, de
la resiliencia, vamos a reponernos a esto, vamos las universidades, entonces vamos a ver cómo nos reponemos, vamos a ver cómo logramos retomar las actividades. Y lo que inicialmente se planteó fue el trabajo remoto, ¿cierto? Un trabajo remoto apoyado en las tecnologías. De ese punto de vista hubo mucho, acá en Colombia, mucho rechazo de los estudiantes a nivel nacional. Los muchachos no estaban de acuerdo porque ellos decían, bueno, que no diferenciaban ellos entre la educación virtual, ¿cierto? Y esta modalidad que era trabajo remoto apoyado en las tecnologías. Hubo que hacer unos trabajos de pedagogía con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, hubo muchos inconvenientes con los estudiantes porque no querían así, y ellos pues como que veían que de pronto la situación del COVID no iba a ser a largo plazo, iba a ser algo a corto plazo y que pues ellos esperarían, ¿no? Bueno, luego de este año, de este año y medio que ha pasado, bueno, de pronto este año, ¿no? Algunas universidades han intentado hacer algo que le llaman la alternancia, ¿cierto? Un trabajo de alternancia, pues que de pronto no van todos los estudiantes, se hace una selección de aquellos también de manera voluntaria quieran asistir a sus actividades y entonces tampoco ha sido muy... Ahora entonces ellos como que han visto la comodidad que tienen de recibir su formación desde sus casas. Yo digo, bueno, de pronto los que no trabajan no tienen necesidad de salir de sus casas y desde sus casas reciben sus actividades. Esto también, pues, a través de las plataformas, de las aulas virtuales, nosotros pues ahí le colocamos pues todas los materiales que ellos necesitan, y también ellos han visto también que ahí se ahorra mucho trabajo, mucho dinero también en fotocopias y todo eso. Entonces, en resumen, ese trabajo de la educación con alternancia, pues como que ahora mismo de pronto no ha dado muchos resultados, porque de pronto va el docente al aula de clase, pero él dicta su clase ahí de manera remota con un salón vacío o con 2 o 3 estudiantes. Entonces, de esa forma estamos allí, acá en Colombia, específicamente en Cartagena. Para el próximo año ya se espera, pues con todo este proceso de vacunación que está bastante adelantado, entonces ya volver a la presencialidad. Desde el punto de las empresas, bueno, ya sabemos, hay empresas pues que necesariamente requieren de la presencialidad porque de otra manera no podrían ellos trabajar, ¿cierto? Los restaurantes, los hoteles, de pronto el sector industrial, ¿cierto? Ya el sector industrial ya ha abierto sus puertas, pues ya ellos están trabajando desde allá, lógicamente con todos los cuidados. Y poco a poco aquí en Cartagena, en Colombia, pues la actividad económica empresarial se ha ido reactivando y las personas pues han logrado pues volver a las oficinas, a hacer sus trabajos desde allá. Otros pues siguen desarrollando sus trabajos desde casa. Porque... Omar, perdón, te interrumpo. Muy bien. No sé si podrás dejar de compartir la pantalla. Primero ok, eso. ok. Gracias. Gracias, Omar. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, era eso. Le doy entonces la palabra a la doctora María Teresa. Sí, si María Teresa nos querés explicar un poquito vos desde tu punto de vista la pregunta de Alejandra. Ah, estás muteada. Denme un segundo, ahí sí, yo la había convertido, pero ahí está. Ahora tendrías que poder hablar, María. Hola, sí, ya muchas gracias. Miren, en México ha habido un poquito de todo y también es una cuestión que depende de la ciudad. En la capital realmente nunca hubo un cierre completo a nivel empresarial. El presidente que tenemos ahorita en la República al principio negó la importancia de esto. Yo prefiero guardarme mi opinión al respecto. No creo que sea el foro adecuado. Simplemente él decidió que no era una enfermedad importante, que nadie se iba a contagiar, y hizo una gira abrazando a todo el mundo por todo el país. Lo cual yo creo que fue una de las razones por las cuales en México se agravó tanto
el número de la pandemia en el inicio. Cualquiera que haya visto las estadísticas de la Johns Hopkins lo sabe. Pero hubo un apoyo y un decreto de la presidencia para que en la zona de la capital las actividades no cerraran. Entonces, la capital tardó muchísimo en cerrar y tuvo los números más altos en cuanto a mortandad y a siniestralidad, y además eran números que se piensa que no eran reales, sino que esto fue muchísimo más alto de lo que se veía allá. El resto de la República, dependiendo del gobierno que tuvieran, hubo mucha más conciencia, y en el caso de la zona donde yo vivo, de Yucatán, sí se hizo el cierre, sí se hizo todo, nos cuidamos mucho, y se permitió que siguieran laborando las empresas, aún los restaurantes, que Omar comenta que requieren de la presencialidad, lo cual es un hecho. En México hubo una migración muy importante hacia lo que es la comida a domicilio, y otra figura que aquí le llaman el Black Kitchen, que es el hecho de la preparación de alimentos sin tener un foro como tal. Nada más se contratan y se envían sin tener una abertura a público, y eso ha prosperado muchísimo aquí. Ha sido la forma como la gran mayoría de los restaurantes y de los expendedores de comida han logrado sobrevivir. Y aunque ahorita ya tenemos, hubo un aforo del 50% en un inicio, y ahorita ya se permite un aforo del 75% en restaurantes, la realidad es que aún estos restaurantes que han vuelto a abrir para este aforo continúan con el servicio a domicilio, porque ha sido lo que los ha mantenido a lo largo de la pandemia. Aún en caso de empresas, como mencionaba yo, mi esposo tiene una pequeña empresa que brinda servicios de papelería y cómputo. Aún él, que se negó a cerrar, ya ahorita tiene una página web habilitada para poder incrementar las ventas por ese lado. Lo que eran los vendedores que él tenía, esos fueron los que se contrajeron, y aumentó el número de repartidores y el manejo del telemarketing. Tengo familiares con distintos tipos de negocios que me han platicado sus distintas aventuras. Uno de ellos es de los que tienen este gran espacio enorme, porque era una empresa muy grande que cerró puertas desde el punto de vista material y se está manejando todo a distancia, y él tiene este gran espacio en uno de los lugares más caros de México. Después de haber estudiado todo esto de la oficina virtual, le voy a decir que si no quiere abrirlo como oficina virtual, porque sería un ingreso adicional para él. Y entonces tenemos todas estas distintas figuras en las cuales cada quien ha ido haciendo lo que ha podido para sobrevivir. Como comentábamos, desde el punto de vista de la educación, en las universidades particulares como esta donde yo trabajo, mi universidad no solamente no cerró puertas, sino que inclusive aumentó el alumnado muchísimo, porque como no cerramos puertas nunca y logramos que nuestros alumnos se titularan a tiempo en base a manejar la virtualidad, porque ya teníamos una experiencia previa que nos ayudó a incorporarnos más rápidamente, la universidad empezó a hacer una publicidad para poder aceptar alumnos de, pues por lo menos ahorita tenemos gente de toda Latinoamérica. Tenemos alumnos en Colombia, en El Salvador, en Belice, en Chile, en Argentina. Tenemos gente estudiando en nuestra universidad desde sus países de origen. Y esa es una de las cosas que se empezó a ofertar. La posibilidad de estudiar en la náhuatl sin salir de tu casa. Eso hizo que aumentara nuestro alumnado en vez de contraerse durante la pandemia. Y que aún ahorita que ya estamos haciendo la modalidad híbrida que llamamos, no nos quedemos solo con presencial. 75% de nuestras aulas han sido habilitadas para el manejo híbrido, esto es con cámaras y micrófonos que permiten que mientras el profesor está dando la clase, haya alumnos presenciales y haya alumnos a distancia, y estamos todos recibiendo ya capacitación para esta nueva modalidad. Hay profesores que ya lo están impartiendo y no creo que vayamos a parar. Todo esto apunta hacia que vamos a continuar. Las clases híbridas se iniciaron, como comentábamos al principio, desde septiembre, y yo no estoy dando clases híbridas todavía porque mis materias quedaron todas presenciales en línea o totalmente asíncronas en línea, pero los compañeros que están dando clases híbridas comentan que en el salón de clase tienen 2 o 3 alumnos sentados y la mayor parte del alumnado sigue siendo virtual. Entonces, realmente, por eso comentaba yo que no creo que esto cierre. Las empresas que pudieron, la industria, por supuesto,
por lo menos en México, la mayoría de lo que eran las industrias necesarias nunca cerraron puertas, tampoco. Todo lo que es la industria de la producción no cerró puertas jamás. Y estamos teniendo toda esta cuestión del aforo alterno y una serie de cosas que no creo que paren, porque por lo menos aquí la pandemia no se ha terminado. Y aunque ya se ha vacunado la mayor parte de la población, como comentábamos, todavía falta de 20 años para abajo. Allí todavía no tenemos vacuna y ya tenemos a los chicos en clases. Mis sobrinos ya están acudiendo a clases. Ya empezamos a tener contagio en niños pequeños. Mi hermana, que trabaja en una filial de esta misma universidad, pero que es a nivel jardín de niños, ellos empezaron también desde septiembre, abrieron puertas y están recibiendo niños. Ya ella, su salón de clase tuvo que cerrar porque ya hubo contagio. Entonces, estamos ya enfrentando esto que no queríamos, de empezar a ver niños enfermos. Sin embargo, gracias a Dios, por lo menos en lo que yo he sabido, la carga viral ha bajado. Sin embargo, todos hemos tenido, por lo menos, vuelvo a repetir de este lado, enfermedades, enfermos en la familia, todos hemos tenido pérdidas. Yo todavía no me he enfermado y digo todavía porque no sabemos. Ya estoy vacunada, pero de mi familia, por el lado de mi esposo, solo mi esposo y yo no nos hemos enfermado. Todos los demás ya pasaron. Bueno, y por el lado de la familia de mis hermanos estamos igual. Entonces, la pandemia continúa y seguimos trabajando. Perdón, sí, me callo. Teresa, te cuento que me he sentido muy identificada con todo lo que has venido contando y relatando desde el inicio. Tanto Ana como yo ya somos docentes de aulas híbridas, nos pasa exactamente lo mismo. Poca gente, alumnos en el aula presencial y muchos en su casa, alumnos desde cualquier lugar del mundo tomando las clases. O sea, pese a la distancia, vemos que nos parecemos en muchísimas cosas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por tus comentarios. Muchísimas gracias, Omar, a Alejandra también, a Sofía, porque nos ha acompañado y ha colaborado con nosotros, y a toda la gente del CRI. Y bueno, ¿qué más decirles? Que las puertas de nuestra universidad están abiertas en este momento de manera virtual y ojalá algún día puedan venir a nuestro campus de manera presencial, pero bueno, han compartido con nosotros las experiencias de ustedes, de sus países, cosa que para nosotros es muy valioso, y les agradecemos nuevamente la participación, porque sabemos lo que implica a veces el tiempo de cada uno, pero bueno, muchísimas gracias, y los esperamos aquí en Argentina para cuando se pueda de manera presencial. Gracias a todos, y bueno, seguimos en contacto en las próximas charlas durante la semana, que todavía nos quedan varios días y varias charlas por escuchar. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Encantado. Gracias, y bueno, gracias. por acá las esperamos en Cartagena, ¿no? Sí. Gracias. También les esperamos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo.